Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de La Mesa Roja. Estamos en esta noche aquí mis compañeras Tere Rodríguez de la Vega, Gabriela Arévalo y Dani Pastrana. Esperamos ya que en una sesión más esté con nosotros nuevamente Ingrid Urgelles, que nos ha hecho falta y que pues ya esperamos que se integre rápidamente. En esta noche decidimos hablar de las protestas que han sucedido desde el viernes de la semana pasada en Los Ángeles, California, y la violentísima respuesta que ha dado el gobierno federal encabezado por Donald Trump, que ha tomado una serie de medidas que no solo evidencian la crisis política por la que atraviesa esa nación, sino que dan muestra también de la enorme capacidad organizativa y de resistencia que tienen las comunidades latinas en estos estados, particularmente la chicana, los mexicanos, que por supuesto son los que a nosotros nos preocupan, no más que otros, pero evidentemente nuestra cercanía, nuestra empatía está con ellas y con ellos. Para tratar este tema, por supuesto, hay muchas capas, muchos niveles de análisis. Algunos nos llevan a quienes están actuando ahí, cuál es el sentido, las contradicciones, las tensiones. Yo solo quisiera decir respecto de esto que es incuestionable que lo que estamos viendo hoy por hoy busca sembrar el miedo entre esos agentes, esos actores que salieron a resistir estas redadas tremendas, inhumanas que se están sucediendo, pero también tener en consideración que ese miedo seguramente se está sembrando también para el resto de la ciudadanía y de la población en los Estados Unidos en la perspectiva de una gestión política que no deja de ser tremendamente macabra. Entonces, bueno, para comenzar con la cuestión, pues comenzaremos contigo, Dani, para tratar de... Sí, ¿no? Eso habíamos quedado. ¿No? O era con Tere. Perdónenme, esta conducción está un poco sui generis. Pero bueno, empezaremos con Tere, que nos va a hablar más bien de quiénes son precisamente esos agentes, los actores, qué es lo que ha pasado estos días y qué hemos visto en estas imágenes que no deja de ser tremendo, ¿no? Bueno, a ver para qué me alcanza. Creo que lo que hemos visto y lo que ha acaparado toda nuestra atención es esta dinámica, que efectivamente es una dinámica macabra entre redada, movilización que rápidamente toma la forma disturbio, porque en el fenómeno redada se da una concentración de miedo, rabia, indignación, que uno de los cauces que toma es el fenómeno disturbio, ¿no? En esta situación y en muchas otras. Y después la reacción violenta represiva, ¿no? Entonces, en esta dinámica redada, movilización, disturbio, represión, pues se van como generando capas que van a sedimentar, veamos en el mediano plazo en qué tipo de procesos, ¿no? Quisiera pensar cuáles son algunos de los actores o dimensiones implicados en esto que estamos viendo todos los días desde el viernes pasado. Y lo pensé como en tres grandes como enclaves. Uno tiene que ver con el protagonismo que desde el enfrentamiento con el gobernador de California han tenido los partidos, ¿no? Las dos grandes opciones políticas de la derecha estadounidense, porque hay que hablarlo, entre demócratas y republicanos. En realidad lo que tenemos abierto es el crisol de la derecha, ¿no? Expresiones de la derecha. Y en ese abanico de expresiones de la derecha, hoy día parecería ser que los demócratas representan un enclave antirracista y de reacción antirracista a una política de Estado abanderada hoy por el gobierno republicano de Donald Trump de ultraderecha, ¿no? Es curioso saber y recordar que esto no siempre ha sido así, ¿no? Si nosotros nos vamos a la historia política de estos dos institutos políticos que protagonizan la política institucional en Estados Unidos, podemos ver, por ejemplo, qué fue lo que hicieron republicanos y demócratas después de la 13ª enmienda, ¿no? de la abolición de la esclavitud, porque ahí los demócratas fueron el más importante actor político contra el voto a los varones negros, ¿no? ¿Y qué bandera o qué pretexto utilizaron? La importancia y la urgencia del voto femenino. De hecho, el feminismo liberal blanco fue arropado por los demócratas, que en ese momento
decía, nuestra prioridad es el voto de las mujeres, mucho antes que el voto de los recientemente esclavos, ¿no? Recordemos que el voto de los esclavos fue una demanda muy rápidamente abanderada por la población negra en Estados Unidos, porque una reacción del racismo supremacista después de la abolición de la esclavitud, pues fueron estas grandes turbas en la que se linchaban sobre todo a varones pero negros, pero que arrasaron con poblaciones enteras, ¿no? Y entonces pues los líderes en aquella época, Frederick Douglass entre otros, pues supieron ver que la demanda política por el voto a la población negra pues era una cuestión de sobrevivencia. ¿Y quiénes arroparon esa demanda antirracista? Los republicanos, ¿no? Los republicanos, y ahí hay que ver que como hoy en día, historia es destino, pues estas dos eran estrategias electoreras, ¿no? Angela Davis lo dice muy bonito, dice cuando los republicanos, después de la 13ª enmienda, tomaron la consigna y la bandera de "es hora de los negros", en realidad lo que tenían que haber dicho, si fueran sinceros, es hora de ganar esos millones de votos para nuestro partido. Y creo que hoy día la instrumentalización que los demócratas hacen del antirracismo tiene que ser leída como la instrumentalización que los republicanos hicieron en el siglo XIX del antirracismo. Es decir, los más importantes agentes de la política institucional partidocrática en Estados Unidos son partidos que han en su momento instrumentalizado la bandera antirracista pues para atraer votos a su causa, ¿no? Entonces, por un lado, los partidos, ¿no? Ver que el juego entre demócratas y republicanos hoy en día protagonizado por los exabruptos de Donald Trump contra el gobernador de California, pues no es más que un juego de instrumentalización electoral de el guiño trumpista hacia la población blanca empobrecida y el guiño demócrata hacia, en este caso, la población latina. Entonces, primero enclave, ¿qué juegan los partidos, ¿no? Y la instrumentalización que estos hacen del momento político. Segundo, pues el Estado norteamericano más allá de sus partidos, ¿no? Y ahí creo que es importante como identificar que en muchos momentos de la historia norteamericana el racismo ha sido razón de Estado en Estados Unidos. Y razón de Estado que ha tomado materialidad muy cruenta y dolorosa en la actuación institucionalmente protegida de las fuerzas policíacas estadounidenses, ¿no? Es el racismo vuelto razón de Estado que ha justificado en distintos momentos de la historia norteamericana la creación de chivos expiatorios con clave racial que han generado un clima de represión abiertamente racista, ¿no? Siempre con el pretexto doble de la economía, nos roban el trabajo, y la seguridad, nos matan, nos violan, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ha tenido episodios muy concretos en la historia, quizás el más famoso, porque además se ha teorizado mucho sobre él. Angela Davis nuevamente tiene mucho trabajo sobre eso, es el famoso mito del violador negro, ¿no? Ese mito con el que se justificaron las reacciones violentas del supremacismo blanco posterior al momento de la abolición de la esclavitud. Y esto es el fenómeno que hoy tenemos pues construido en torno al migrante latino, una narrativa que Trump viene construyendo desde hace tiempo. No solo latinos, estaban los haitianos que se comían a las mascotas de los anglosajones, los latinos que le escupen a los policías gringos, y ahora los mexicanos que envueltos en la bandera mexicana queman nuestras patrullas e insultan a nuestros agentes del orden, ¿no? Nuevamente la estrategia, como lo fue en el momento del mito del violador negro y después en la institucionalización del racismo con la creación del sistema carcelario en Estados Unidos, que no fue otra cosa sino una máquina de encarcelamiento en clave racial, como tal cual lo sigue siendo,
nuevamente lo que tenemos es, por un lado, un racismo vuelto razón de Estado en momentos clave, que en la siguiente ronda diré más o menos con qué tienen que ver, y unos momentos en los que ya no parece responder a momentos políticos, sino que el racismo toma vida propia y es un motor de la política de Estado. Ya no es un instrumento para una estrategia de clase o una estrategia electoral, sino que se vuelve motor en sí mismo, fin en sí mismo, ¿no? Con eso cierro, y el tercer enclave actor, que evidentemente serán los migrantes, y las migrantes lo abordo en la siguiente ronda. Pues magnífico, me recordaste dos cosas. Una, esa novela famosa de 1960, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, por un lado, y la otra, un documental buenísimo que se llama Enmienda 13, que justo lo que describe es lo que nos has dicho. Pero también una cosa, qué casualidad, yo consulté un artículo que salió en Jacobin, en la edición norteamericana, que se llama, que tiene que ver justo con ¿qué podríamos pensar que permitió que Donald Trump llegara al poder impulsado por el Partido Republicano? Y la tesis que sostiene el autor es muy interesante, porque lo que dice es, en realidad, solo en tanto hay un quiebre político de la clase burguesa, pero particularmente de aquella que se siente representada por el Partido Republicano, es que alguien como Donald Trump se cuela. Solo porque hay una fractura previa de esa clase política es que entonces un perfil como el de él llega. Entonces creo que tiene todo que ver con también cómo está el asunto de la representatividad en los Estados Unidos. Pero bueno, ahora, Dani, ahora sí te toca. Y entonces, pues pensar en esto también, ¿no? Los mexicanos en un estado como California, los mexicanos en Los Ángeles, los mexicanos y la bandera y la imagen del torso desnudo, que asemejaba una foto también que se utilizó mucho de un palestino hace muchísimo tiempo y que parece que estaban jugando un poco también a la misma narrativa. Dani. A ver, vamos a intentar. Yo en estos días me recorrí todo lo que había de análisis, me vi el Maciosare, vi Sin Muros, vi La Base, escuché Astillero con el tema que tuvieron en la mesa el miércoles, como un poco para tratar de entender dónde estaban las claves que estaban poniendo, y al final de cuentas le hablé a Eileen Trax, que para mí es la mejor periodista que hay de temas migratorios y que además vivió pues más de una década en California, entonces conoce perfectamente todos los hilitos, y voy a tratar de traducir un poco lo que me dijo, porque me dijo demasiadas cosas muy interesantes que espero poder decir bien. Uno, que era en este sentido, hay algunas personas que consideran que el pleito previo entre Donald Trump y Elon Musk era como un distractor o algún show o alguna cosa así. Ella tiene una teoría distinta, ¿no? Ella dice al contrario. Esto es una cosa que ya tiene Donald Trump diseñada desde el día 1 en Chicago y en Los Ángeles, una forma de operar, de apachurrar un botón y activar un mecanismo mediático para distraernos del otro. Porque estaba el otro pleito. Elon Musk dijo que Trump estaba en la lista de este hombre Epstein, ¿no? La Casa Blanca no contestó, digamos, con ninguna contundencia, no se deslindó, y al día siguiente tienes operativos en Los Ángeles, ¿no? Que no es casual, porque Los Ángeles es una de las ciudades santuario, pero además con esta narrativa, que es una cosa que ella me decía, se ha ido construyendo y la va construyendo Trump, un discurso mediático de las deportaciones masivas, ¿no? Dice, y masivas, pues a ver, díganme masivas, son 60, como decía el secretario de Seguridad, que se han deportado 60 mexicanos, eso es masivo, ¿no? Si tú revisas las cifras, en realidad son las mismas deportaciones que otros años, por una cosa muy sencilla, o sea, hay en este momento, ahorita, hay 400 órdenes de ejecución de deportaciones de migrantes y no hay suficientes agentes para ejecutarlas, ¿no? Que es un poco lo que decía también Marco Teruggi en el de La Base. Decía, es que para llegar a la meta y lo que propone Trump, se necesitarían 20,000 vuelos de estos Boeing 727, que es una cantidad enorme de dinero, y que no hay, o sea, ¿quién los va a hacer? Sí, no, o sea, es como una cosa, un discurso que pretende generar miedo, generar terror, porque me decía, lo que estamos viendo no es
lo que busca es crear alarma porque no es una persecución a inmigrantes en realidad, es una persecución a disidentes. Y por eso hemos estado viendo también que se deporta a personas que incluso tienen nacionalidad estadounidense y que se genera toda esta súper persecución a quienes presentan una disidencia. Los inmigrantes que no tienen documentación, pues ahí están las órdenes ejecutivas, igual van unos en el paquete, pero en realidad lo que está haciendo es acciones muy espectaculares, como esta de Los Ángeles, como la de los migrantes que fueron a la cárcel de El Salvador, ¿no? Todas estas acciones muy, muy espectaculares que buscan generar una alerta y una alarma terrible. Pero te vas a los números y en realidad son las mismas deportaciones que en años anteriores en términos como gruesos, globales, ¿no? Entonces, me decía, ese es un elemento como importante, porque sí es una forma en la que funciona, ¿no? Opera, que le ha resultado digamos, efectivamente o eficaz, porque estaba en el momento más bajo de popularidad que pueda tener y que haya tenido incluso presidentes de Estados Unidos en estos primeros meses de gobierno. Y con esto seguramente uno debe haber subido un poquito su popularidad, pero además también refuerza esta sensación de alerta y de alarma entre un montón de comunidades que hay de personas migrantes, ¿no? Entonces, más bien lo ve como una estrategia mediática, ¿no? Ahora, por el otro lado está el tema de California, que eso me parece como súper importante, porque ¿qué es California? Dice ahí se equivocó, y se equivocó porque no tiene ni idea del país en el que está gobernando, o sea, no lo conoce, ¿no? Y entonces va al estado y a la ciudad que tiene unos 50% de población latina, solo el 33% son blancos. Hay una red formada ahí de muchísimos años, porque ahí llegó el programa Bracero. Entonces hay una red desde 1960 de personas que están interactuando y no va a tener el apoyo ni del gobernador, ni del alcalde, de los 88 alcaldes, porque California es un conglomerado de ciudades. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en Ciudad de México 18 municipios conurbados, ahí son 88, ¿no? Y no va a tener ni de los alcaldes ni de la policía, porque simplemente es el estado que es más bicultural, bilingüístico, que hay en todos lados. Sí tienen su bandera de Estados Unidos y también la de México, porque se asumen como estadounidenses, pero también como mexicanos, porque así está formado ese estado. Y me contaba una historia bien bonita que me encantó de las protestas que hubo en 2006, que fueron las últimas grandes protestas en Los Ángeles por el tema de reformas a leyes migratorias, que ese es un elemento fundamental. Dice, ahorita en estos 20 años no ha sido necesario activar a la sociedad civil, porque no era necesario y los movimientos se activan cuando hay una emergencia, que no lo ha habido. Entonces, pero en las últimas, que fueron las de 2006 y que fueron cientos de miles de personas, me decía, en la primera marcha salieron igual con las banderas mexicanas, porque pues tienen sus banderas mexicanas, o sea, porque es una sociedad bastante bicultural. Y los organizadores pidieron que en la segunda fueran vestidos de blanco y con banderas de Estados Unidos, porque decían, y esa era la lógica, si vamos a tener 10 minutos en Fox News, que sea con la claridad de que somos ciudadanos estadounidenses absolutamente legales, porque eso tiene un tipo distinto de interpelación hasta con la propia noticia y con las demás personas que viven en otros estados. Y entonces que la gente sí fue muy obediente, de blanco y con sus banderas de Estados Unidos, pero también con sus estandartes de la Virgen de Guadalupe. Ahora que se dice, eso es la sociedad de California. Entonces, pues que ni se asusten, ni se enoje el embajador de que salgan ahí con sus banderas, porque claro, dice, si hubiera una invasión o si hubiera un elemento realmente de emergencia de un actor externo atacando a Estados Unidos, seguramente sacarían las banderas de Estados Unidos. Pero aquí, como están atacando a la otra parte de su identidad, que es la mexicana, pues, y es la parte que está siendo vulnerada, pues entonces van a salir las banderas de México. Y por supuesto que van a seguir saliendo. Y ya creo que eso lo voy a dejar para la siguiente parte, lo que tiene que ver con las siguientes generaciones.
Pues sí, es que ahí hay un montón de cosas, entre ellas algo que me parece súper interesante de lo que destacas tiene que ver con que si se trata de distraer la atención, entonces el conflicto que para él es central está en otro lado. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es ese conflicto y cuáles son las razones, ¿no? Y entonces por eso traía yo a cuento hace un momento este artículo que sale en Jacobin diciendo, pues porque hay una fractura de esa burguesía que está encabezando el proyecto del cual participa el propio Donald Trump, ¿no? Y por supuesto, esa lógica de sembrar el miedo es una lógica que no solo se inserta en las comunidades latinas, sino que se les está usando como chivo expiatorio para algo que tiene más largo aliento, o así parece, ¿no? Bueno, pues entonces sobre esto mismo, Gaby, digamos que mirando los factores, digamos, socioculturales, idiosincráticos y de la cultura política en los Estados Unidos, lo que nos ha dicho Tere, esto se remonta casi que a la guerra de secesión y entonces desde ahí tenemos factores que se utilizan de manera política, se instrumentalizan en momentos de crisis, diría Gramsci, en este caso claramente de hegemonía, porque la hegemonía se debate para adentro, pero y en ese sentido está esta discusión y también para afuera, ¿no? Bueno, ¿qué dirías, Gaby? Bueno, yo creo que efectivamente esto puede ser un distractor, pero digamos es un distractor muy peligroso atendiendo a los antecedentes históricos de racismo que tiene la sociedad norteamericana y que ya nos describió Tere. Yo lo que quisiera es recordar un episodio en Los Ángeles, porque uno dice, ¿se equivocó de ciudad? Sí. Pero eso que es hoy Los Ángeles lo han peleado las comunidades latinas y las comunidades mexicoamericanas a sangre y fuego. Y es algo que no se menciona mucho porque cuando se habla de la lucha por los derechos civiles, por supuesto se piensa principalmente en la lucha de los afrodescendientes, que fue, digamos, la más notoria, pero también hay una historia de los mexicoamericanos. Y aquí quisiera decir, bueno, primero que estamos frente a una sociedad que tiene una matriz racista, como nos dijo Tere, pero además no nada más lo dice Tere, los dicen sus propios académicos y al rato hablaré de uno de ellos, ¿no? No es que yo les esté levantando un falso, vienen de casi 250 años de esclavitud, que luego se extendieron de otras maneras de segregación, como tú bien dices, recomendamos mucho ese de la enmienda 13ª o de enmienda 13, cómo las cuestiones de raza, justicia y encarcelamiento masivo se interseccionan ahí y entonces cómo han seguido operando hasta el día de hoy, también contra las comunidades latinas. Bueno, la cuestión ya sabemos del movimiento de los derechos civiles que logró los derechos civiles sobre educación, empleo y no discriminación en lugares públicos, vivienda y la ley de derecho al voto de 1965. En un antecedente es este episodio que sucedió entre 1942 y 1943 en Los Ángeles, que se conoce como el Sud Sud, y lo que después acabó en las revueltas o el Sud Sud Riots, ¿no? Que es el asesinato de un mexicoamericano en esta Sleepy Lagoon, ¿no? En esta zona de Los Ángeles, y cómo empezaron redadas contra lo que ellos llamaban el Sud Sud, que eran los pachucos de aquella época. Era todo aquel que se vista como mexicano y entonces se le criminalizaba. Hubo detenciones masivas, hubo un juicio masivo, no sabía quién había matado, a alguien que era mexicoamericano también, ¿no? Pero se acusó a cientos de personas en un juicio y no solamente eso, a partir del juicio empezaron revueltas en donde veían a gente vestida de esa manera y se le golpeaba, se le desvestía, se quemaba su ropa públicamente, o sea, un
son, digamos, vejaciones, violación de derechos, etcétera. Y luego esto que iba contra los pachucos mexicanos o mexicoamericanos y otros que vestían como ellos, filipinos y otros, luego se extendió a mujeres y niños porque en realidad era una cuestión étnica. Y, por ejemplo, yo traje un argumento que esgrimía en aquellos años, por si les suena ahora con lo que dijeron de la bandera ondeando y todo esto, que decía el sheriff, ¿no? Durham Ayers, decía que los mexicanos eran una comunidad sangrienta y estaban biológicamente predispuestos para el crimen y el asesinato, como indicaban los sacrificios humanos de sus ancestros aztecas. Por supuesto, la opinión pública norteamericana blanca también veían como antipatriótico en una falta de entendimiento de cómo funcionan los movimientos y la identidad migrante, y de lo que nos habló ahora Dani y que hablaré también de eso más adelante, de cómo funcionan, digamos, o sea, no es antipatriótico defenderte, ¿no? Digamos, cuando te están discriminando por cuestiones de apariencia y al final de cuestiones étnicas. En aquel entonces se formó el Comité de Defensa del Sleepy Lagoon y uno de los avances fue que se reconocieron los derechos constitucionales de los acusados. Por supuesto, también podemos hablar de la figura de César Chávez, de Dolores Huerta, estos activistas, campesinos, sindicalistas, que también son un antecedente por la lucha de los derechos civiles de las comunidades latinas en Estados Unidos, que poco se visibiliza. Pero lo que podemos ver es como esta reacción de decir, esta gente no pertenece aquí, tenemos que perseguirla incluso por su apariencia, que es lo que hace Trump, ¿no? No importa si pareces, ¿no? Latino, eres moreno, traes, por ejemplo, la cuestión de por qué se llevaron a muchos de los que dicen del Tren de Aragua es que usaban tatuajes. Es la misma dinámica del pachuco, ¿no? Es tu apariencia determina quién eres, y quién eres nosotros pensamos que es un delincuente, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, y aquí agradezco, ay Dios, avísenme. No, ahorita sí. Lo que agradezco a una querida colega y amiga del Instituto, Judith Pérez Castro, que trabaja los temas de inclusión, tanto la charla sobre estos temas como una lectura que me recomendó de un psicólogo social, John Dovidio, que ha estudiado el racismo y las cuestiones de poder en Estados Unidos y que acuñó el término de racismo aversivo. Él lo que dice es que es una forma contemporánea y sutil de prejuicios, porque a partir de la lucha de los derechos civiles, pues el odio hacia las etnias no solamente era, digamos, inmoral, sino era ilegal discriminar, ¿no? O sea, te podías ir al bote. Y entonces, ¿por qué se cambió? Por una forma, ¿no?, de discriminación, digamos, como no querer vincularse con ciertos grupos sobre los que se forma una idea, ¿no? Una forma, como él dice, más sutil, ¿no?, de sentimientos de rechazo. Y dice él, cita varios estudios, que la mayoría de los estadounidenses blancos, dice él, entre 2/3 y 3/4 partes, tienen prejuicios raciales inconscientes e implícitos de este tipo. Y que están expuestos a este racismo también por medios que asocian la violencia, las drogas, la pobreza, con ciertos grupos étnicos, que es lo que vimos ahora con los episodios digamos, de Los Ángeles. ¿Cuál es la bronca? Es que Trump, con su discurso, no solamente deja colar, digamos, como estos sentimientos, sino que incita, digamos, el racismo tradicional, ese del que ha transitado y que está tan latente en Estados Unidos, y por el cual habría que tener como todas las alertas prendidas de que no se reactiven, digamos, como estos estigmas y esta persecución contra estas comunidades. Y lo dejo ahí porque me dijiste que cortar antes. Bueno, pues sí, con esta imagen que nos produce, nos recuerda Su Suite, esa película de los 80s que narra justo lo que nos decías. Nos vamos a un corte y volvemos en un momentito.
Pues volvemos aquí a la Mesa Roja y todo esto me recuerda a una frase del viejo barbón Carlos Marx que decía que la burguesía es una banda de hermanos en guerra, porque en realidad son de la misma casta, pero se la van a vivir peleando. ¿Y por qué? Porque el antecedente a todo esto es el conflicto entre Elon Musk y Donald Trump. Los señores están en guerra y mientras tanto se llevan a la clase trabajadora entre las patas. Tere, la clase trabajadora en el conflicto. Sí, porque fíjense que creo que una de las cosas que ha asignado los momentos más importantes del movimiento migrante cuando se vuelve más político, actor más político y no solo las redes de solidaridad que necesariamente se tejen y que siempre palpitan en las ciudades más importantes de Estados Unidos, Los Ángeles principalmente, es que es siempre discurso y certeza y bandera el hecho de autoconcebirse como fuerza de trabajo. Es decir, los migrantes, las migrantes están conscientes que ellos llegaron ahí a trabajar. Es decir, no hay sueño americano, ¿no? Sino nosotros venimos a trabajar y con nuestro trabajo soportamos la economía estadounidense. Esto que parece como una cosa como de perogrullo, en realidad ha sido muy teorizado, ¿no? Una de las enfoques marxistas sobre la migración tiene que ver con esto, ¿no? O sea, como que el fenómeno de migración laboral masiva es uno de los pilares más importantes del modo de extracción de ganancia capitalista, como lo fue la esclavitud en su momento. ¿Por qué? Porque así, o sea, el capitalismo siempre necesita algún formato de cancelación de derechos de ciudadanía para una capa poblacional proletaria grande. Lo fue en su momento el trabajo, la mano de obra esclava, ¿no? Cancelación de derechos de ciudadanía para hacer un proceso de extracción de ganancia absoluta, y lo es la ilegalización de mano de obra que se recibe alegremente, ¿no? Hay un proceso de recepción masiva por miles y miles y cientos de miles de obreros. Si Estados Unidos tuviera una política antimigración ilegal, debería empezar por restringir la contratación de mano de obra migrante, y no lo puede hacer porque colapsa la economía, y colapsa sobre todo en lo que les importa que colapse, no en el mercado interno, no en la calidad de vida de la gente, sino en la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, creo que el movimiento migrante es uno de los que, mucho antes de que existiera la interseccionalidad como teoría, era conscientemente interseccional. Sabía que su condición de migrante y su enarbolar la bandera mexicana en realidad tenía que ver con enarbolar su estatus de trabajador precarizado que mantiene avante una economía poderosísima. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que efectivamente, por números, no podemos decir que estamos ante una crisis de expulsión de migrantes novedosa, pero el fenómeno redada es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Primero, porque es un cheque en blanco para que el racismo de los cuerpos policíacos estadounidenses se despliegue: permiso para matar, permiso para detener, permiso para discriminar. Y ese racismo latente que vemos cada tanto en un abuso policíaco y que siempre termina en un castigo puntual al culpable, al activo policía culpable, pues en realidad se vuelve política policíaca permitida por el momento de emergencia, ¿no? Y creo que eso es un fenómeno que habrá que estar atendiendo. Pues ese mismo contexto nos lleva a pensar en las consecuencias, los efectos que esto puede tener y los vínculos que tiene pues con el problema económico que al mismo tiempo está, la batalla que está librando, que entiende casi como cruzada Donald Trump en relación a las remesas y si gestiona o no con China. ¿Qué relaciones podría tener todo esto con todo ese entorno que él mismo ha construido? Bueno, hay varias cosas. Una es, nada más cerrando el tema de las banderas y eso, o algo que se me había olvidado decir y que me contaba y que me hacía mucha gracia. Me decía, Elin, esto pues no es nuevo, ¿no? Decía, cada 15 de septiembre en el City Hall se reúnen los concejales de Los Ángeles y gritan, ¡Viva México! ¿No? Entonces, y ahí vamos todos los 15 de septiembre a gritar Viva México, y lo gritan los concejales de la ciudad de Los Ángeles, ¿no? O sea, ese es el nivel de biculturalidad que hay en la población. Pero sí está teniendo un efecto porque ciertamente
este tejido social que se ha construido durante 60 años en esa ciudad y en ese estado, lo que ocurre es que hay momentos en que priva la calma y entonces se adormece, ¿no? Y entonces estas nuevas generaciones que entran, pues sí caen en esas provocaciones, ¿no? Que básicamente lo que ha hecho Trump es una provocación, llevar a los Marines, llevar al ejército, que es una cosa que en realidad es escandalosa, ¿no? Es la primera vez que sin que le pida a nadie nada, manda a agentes pues ya de ejército, y que efectivamente te genera una tensión necesaria y una tensión muy grande, ¿no? En donde me decía, generaciones quizá menos entrenadas, ¿no? En esto de la organización social, pueden fácilmente ser víctimas de cualquier provocación porque están enojados, porque están atacando a sus papás, porque es evidente, ¿no? O sea, que te genera rabia que lleguen a afectar en tus centros de trabajo o en cualquier otro lugar. Y ha habido, con esta estrategia de miedo, ha habido sí un efecto, no solo es la estrategia de miedo, porque hay varias cosas. Por ejemplo, en estos últimos o primeros meses de este año, ha habido una caída de las remesas, por ejemplo, que llegan a México. Una política o un tema puede ser quizá cómo han ido aumentando los requisitos para poder enviar remesas, que eso es una realidad también. Ha habido medidas como para estar presionando para que no sea tan fácil enviar remesas, pero también me decían tiene que ver con una baja de la dinámica laboral propia de Estados Unidos, la propia crisis que tiene Estados Unidos laboral, ¿no? Y entonces eso evidentemente está afectando porque las personas migrantes no solo sostienen la economía de Estados Unidos, también en buena medida la de México, ¿no? Entonces ahí es una cosa que termina siendo, son los afectados cuando son los que ponen la mano de obra y la economía, activan la economía de los dos países. Sí, o sea, hay una crisis económica precedente, yo ya te lo iba a poner, pero no, tú lo pones, una crisis económica precedente y una crisis que hace estallar esos antecedentes sociales, culturales que están ahí, ¿no, Gaby? Sí, pues yo creo que lo que está de fondo, pues como nos lo han dicho, pues es la cuestión económica, ¿no? O sea, eso es lo que se está tratando de resolver. Ahora, justamente los mecanismos que activan, digamos, para tratar de solucionar lo otro son absolutamente perversos, como ustedes lo decían, sobre todo considerando, digamos, como estos antecedentes de los que yo hablaba de la sociedad blanca norteamericana. Lo que nos dice este autor que les comentaba de Ovidio es que todos, mal que bien, y eso lo decimos, Juan, para que lo entienda Pedro, porque pues aquí en México también se cuecen habas sobre el racismo. Sobre eso recomiendo muchísimo un texto que escribió Leonardo Toledo en Diario Red sobre nuestro ministro mixteco, ¿no? Es un excelente texto sobre las cuestiones de racismo, pero también sobre el nacionalismo que ahora se quiere imprimir sobre el asunto de los migrantes que entienden poco cómo es la identidad, que es bicultural, ¿no? O sea, son gente que se identifica con México, pero también con Estados Unidos porque así lo han vivido. Pero sobre esto yo quisiera decir que platicando con Judith, ella comentábamos el tema de la interculturalidad y el multiculturalismo. Günter Dietz, un antropólogo e investigador que trabaja el tema de interculturalidad, hace una distinción entre estas dos teorías, digamos, pero que también se han traducido en políticas en diferentes países, ¿no? Él dice, el multiculturalismo hace referencia a la coexistencia entre varias culturas y la interculturalidad implica un intercambio y relación dinámica entre ellas que reconoce la desigualdad. Como bien me decía Judith, la interculturalidad hace énfasis en la relación asimétrica entre culturas. ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Que en realidad las políticas y
y digamos como la perspectiva que ha permeado las políticas son la del multiculturalismo. Es decir, aquí estamos las culturas juntas, pues, ¿no? Pero no entender las matrices de poder que atraviesan a estas culturas, los afros, los latinos, etcétera. Y eso también se entiende de cuáles son las reacciones de decir, son antipatriotas porque están agitando una bandera, cuando en realidad viven en Estados Unidos. Hay una idea como del favor, ¿no? Que no entiende que es gente que va a trabajar, es decir, que hay un beneficio mutuo y muchas veces mucho mayor por el lado, digamos, económico de Estados Unidos. Por supuesto, los migrantes también obtienen un beneficio, pero no hay una cuestión de favor en eso, ni tiene por qué pedírseles, digamos, como lealtades desde una perspectiva interculturalidad que entendiera, digamos, la matriz de poder y desigualdad que atraviesa a los migrantes latinos. Sí, pues esto además nos coloca en toda esta discusión de llamarles disturbios a las protestas, ¿no? Porque el carácter de protesta quiere decir que se trata de sujetos activos que salieron a tratar de parar, como decías hace un momento, ¿no? La redada, y que activamente logran pararlo y espontáneamente, como decía la Luxemburg, logran que algo surja ahí de manera inesperada. Y bueno, pues entonces en ese caso de nuevo esa perspectiva de clase, Tere. Y creo que el problema también, pensando en perspectiva de clase, está del otro lado, ¿no? Porque estas quiebres también incitan divisiones en la clase trabajadora, ¿no? Es decir, Donald Trump sabe que haciendo un guiño racista antimigrante le está poniendo en bandeja de plata, es un guiño al supremacismo que capea y permea en muchos sectores del proletariado blanco norteamericano, ¿no? Cierro diciendo rápidamente una idea sobre la redada y leyendo 3 líneas que me parecen como muy potentes. El peligro de la redada es que, más allá de la respuesta que ocasiona también indignada de la población contra la que la redada se dirige, es que la redada es una incitación al supremacismo blanco por fuera de la ley. Y esto ha sido históricamente así. Debajo de las capuchas del Ku Klux Klan estaban los activos que en el día podían matar con permiso y en la noche podían matar sin permiso. Y esto es una incitación, y sabemos que Donald Trump, una de las cosas que ha hecho es incitar abiertamente a la turba supremacista, si no recordemos el asalto al Capitolio. Y eso es muy peligroso porque eso sobrevive a la crisis, ¿no? La efervescencia del supremacismo blanco violento en Estados Unidos suele sobrevivir y pues la violencia ahí se queda. Termino con un pequeño textito, lo que alcance a leer, que compartió Arturo Cano en la mesa de ayer de Astillero, que me pareció un texto hermoso. Voy a leer solo el último renglón, pero si no, búsquenlo. Es un texto de Pete Hamill que se publicó en La Jornada allá por los 2000, es el 30 de abril del 2000, y que se titula México desde Estados Unidos, la otra mirada. Termina el texto de esta manera. Creo firmemente que honramos a los nuestros cuando honramos a los nuevos migrantes. Aquellos de nosotros que hemos trabajado en los medios desde los días de la máquina de escribir manual al nuevo mundo valiente del Internet, tenemos que recordar que estamos involucrados en una iniciativa que también es, a fin de cuentas, ética. Podemos comprometernos a no nutrir la estupidez en el mundo, y si estamos o no en los medios debemos poder decirle a cada mexicano pobre que llega a este país: gracias por venir, gracias por recordarnos quiénes somos. La historia de nuestros padres y abuelos nos dice: el dolor pasará, y cuando algo del dolor actual pase, aquí y en México, sé que sucederá, lo sé de la manera en que sé que el sol nacerá mañana, alguien sacará una guitarra y todos cantaremos juntos: que viva México. Creo que mucho de lo que tenemos que hacer sí debería estar dirigido a reconfortar desde estos espacios a quienes hoy en día la vida cotidiana se les ha vuelto persecución, se les ha vuelto miedo y se les está volviendo también rabia, y se les volverá muy fácilmente organización. Eso, organización, Dani, una perspectiva de lo que se puede avecinar, porque por otra parte está esa clase trabajadora que se sentirá convocada por ese discurso supremacista, siempre lo digo mal, pero habrá otra clase trabajadora, habrá otros sectores que se sientan convocados por el otro lugar.
Y habrá también políticos que se aprovechen, volviendo a la idea original de Tere, una línea también de esta conversación que tuve con Eileen que decía, Trump llevó al gobernador Newsom es, no sé cómo se... Gavin Newsom, ¿no? Lo puso ya en la lista de candidateables para 2028, ¿no? Porque esta confrontación pues también le da un marco para la contienda que viene, ¿no? Y ya está arrancando. Entonces, habrá las tres cosas, ¿no? Habrá la exacerbación de ese racismo, de la supremacía blanca, habrá la organización, decía esto, se activa rápidamente en lugares como Los Ángeles, es que ha estado tranquilito porque no había necesidad, pero en el momento que hay necesidad se va a organizar rapidísimamente y pues va a venir la contienda política que va a cruzar todo por todos lados. Es lo que se puede prever para los próximos días. Y yo lo que quiero nada más es aprovechar este tiempo para recomendarles tres cosas. Una, que busquen donde puedan y en donde encuentren los libros de Eileen Truax. Este es el que tengo, que es como de cabecera de los Dreamers, de todo el movimiento de jóvenes soñadores, ¿no? Pero cualquier cosa que lean de Eileen sobre migración es importante. Lo de Cao, este libro yo creo que el de Jornaleros Migrantes no se encuentra en muchos lados, pero muchos de los textos que están acá están en pie de página publicados. Cao se dedicó durante mucho tiempo a ser jornalero, a meterse a los campos aquí en México, al de Vicente Fox, y luego irse a Estados Unidos con los coyotes y eso, y entonces tiene sus libros y tiene sus crónicas que creo que son fundamentales. Y me encontré porque yo sabía que Arturo, o sea, en ese maciosare de la jornada hubo una cobertura extraordinaria sobre el tema migratorio dirigido por Arturo. Me encontré hoy este libro que era México de Salario Mínimo, que escribió Arturo Cano y que contaba muchas cosas de sus viajes, de la migración interna, de la frontera, y también eso, ¿no? Recomendarles que todo lo que puedan leer de la jornada, de esas épocas, de ese maciosare, todas las crónicas que hizo Arturo, yo creo que nos ayudan a ir entendiendo cómo se va componiendo esta sociedad y estos lugares binacionales, que hay que decir, no es todo Estados Unidos, ¿no? Podría haber muchas otras ciudades donde pues quizá el efecto hubiera sido distinto, ¿no? Hay lugares específicos que son Los Ángeles, que puede ser Chicago, que puede ser, no sé, Nueva York, dependiendo, a donde han llegado comunidades, se han asentado y hay una sociedad activa de distintas maneras. Entonces, pero yo les quiero recomendar que busquen donde puedan las crónicas de estos tres queridos periodistas, que son realmente una cosa muy bella, una historia muy larga que han contado durante muchos años sobre lo que es la migración binacional México-Estados Unidos. Pues eso, el cierre, Gaby, ¿qué más tenemos que seguir pensando para tratar de entender lo que está sucediendo ahora? Bueno, yo creo que lo habíamos dicho en el tema cuando hablamos de la migración, que efectivamente quienes podían, digamos, ser el muro de contención eran primero, digamos, las generaciones de migrantes, por supuesto, aquellos que están en una posición menos endeble que los indocumentados, ¿no? Y que ahora se activaron. Digamos, la respuesta efectivamente es peligrosa la redada, pero la violencia es, digamos, directamente proporcional a la violencia que se está ejerciendo sobre estas comunidades. Y era de esperarse que reaccionaran así, porque como bien nos dijo Dani, tienen lo que se han llamado las redes transnacionales, ¿no? Es decir, tienen redes familiares, pero también de localidades, y entonces tú ves que hay ciertos pueblos de Jalisco, de Michoacán y demás, casi asentados en otras zonas de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York, etcétera, y lo mismo sucede con la migración latinoamericana, ¿no? Entonces creo que hay que estar atentos como a esta respuesta, apoyarla en la medida de lo posible también
también, aunque digan es que están incitando, ¿no? Bueno, hay una cuestión, digamos, de solidaridad que se tendría que activar también de este lado de la frontera, de solidaridad fuera de los discursos nacionalistas, porque siempre hay también un querer apropiarse de los migrantes, y ellos quizás la cuestión identitaria lo que mejor los describe es esta palabra de Nepantla, ¿no? Tan bonita, ¿no? Está en mitad entre la sociedad y la identificación con la vida en Estados Unidos y la mexicana. Y yo creo que es también importante lo que tú decías, Tere. Yo leí a algunos académicos y comunidades afrodescendientes que decían: a nosotros no nos metan, este no es nuestro asunto, y yo creo que ahí hay un error de perspectiva sobre qué es el supremacismo, y qué es el supremacismo blanco, pero también qué es, digamos, el supremacismo en términos de esta matriz de poder de la que hablamos. Por supuesto, después del latino, después del mexicano, después del venezolano, etcétera, irán con otras etnias sobre las que se tienen estos prejuicios raciales, pero también irán contra las comunidades incluso blancas, pero que ocupan el último eslabón en la cadena laboral y económica, ¿no? Entonces yo creo que se activen, digamos, como estas redes también transversales en Estados Unidos entre grupos étnicos, pero no solamente, ¿no? Sino una solidaridad, digamos, entre trabajadores será muy importante. Y por último, recomiendo el libro Clandestinos de Jorge Durand y Douglas Massey, porque nos muestra cómo se ha transformado la migración en los últimos años. Es muy difícil ahora caracterizar al migrante mexicano, ¿no? Ya no es el agrícola, no necesariamente, etcétera. Entonces, bueno, acercarnos de esas lecturas para entender también el fenómeno. Así es, fenómeno que crece, ¿no? Ahora mismo, antes de venir acá, revisaba pues que las manifestaciones se han extendido a Nueva York, a Chicago, a Washington, es decir, las ciudades más emblemáticas de la vida en los Estados Unidos, pero también en esas ciudades se están desplegando ahora los miembros de la Guardia Nacional, los marines, es decir, en una escena distópica de esas películas de Hollywood, pero en sentido invertido, ¿no? Entonces, en donde ahora la invasión toca hacerla y operarla en sus propias ciudades capitales. Creo que es mucho lo que habremos de ver todavía, son muchos los tópicos, pero creo que en esta mesa lo que hemos abonado a la discusión que ha estado en todos los medios alternativos y no alternativos en las últimas semanas, tiene que ver con tratar de mirar también ese ángulo sociocultural, sociopolítico, y ese que nos hace también tener una perspectiva que es la que nos caracteriza, que es una de clase, una que mira a la clase trabajadora en su conjunto como pues lo que somos, la Mesa Roja. Entonces, pues a partir de esto, de lo que nos reúne esta semana, me dicen que todavía me sobra como 1 minuto, y como soy muy buena llevando el tiempo, entonces una recomendación rápida, además de las que han dicho, por si se les quedó en el tintero. Estaba este documental de César Chávez, que salió hace unos años, me parece que lo produjo Diego Luna, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy bueno. Yo no vi ese. Pero es muy bueno. Y luego él hizo una película en donde él es César Chávez, ¿no? Él hizo una película. Y está un documental, digo, aparte de la obra de teatro y la película que se hizo, está un documental que se llama Zoot Suit Riots. Sí. Entonces pueden buscar el documental para... La película es maravillosa. La película es una maravilla en cuestiones musicales y demás para conocer el movimiento pachuco. Ahora, pues yo más que una recomendación les diría, había por ahí un meme que decía: Estados Unidos solo salva al mundo en las películas. Exacto. Pero en las buenas películas mexicanas quienes nos salvan son los pachucos. Así que ahora sí nos despedimos y nos vemos la próxima semana acá en la Mesa Roja. Szem elég, hogy csak el